Listo. Nosotros trabajamos hace bien estudiantes, normalmente los chicos por las tardes Listo, sí. qué chévere. No vale tanto. Bueno, bienvenidas. Antes de empezar, vamos a asumir una postura cómoda. La columna derechita. Cerramos los ojos. Nos conectamos con el aquí y ahora, en este lugar. Tomamos conciencia del aire que entra, del aire que sale. El aire entra y sale por mi nariz. Cuando el aire entra, siento que todo el cuerpo recibe, se expande. Estoy en la plenitud. Y cuando el aire sale, vacío, entrego, suelto y observo el vacío. Un ciclo continuo, armónico, donde la respiración y el movimiento que se refleja en el cuerpo nos guían a encontrar el momento presente, la plenitud del aquí y ahora. Unimos las manos en signo de oración, en Anjali Mudra, los pulgares al pecho, los otros dedos unidos hacia arriba. Inhalo profundo, exhalo y froto las manos en manera energética. Cierro los ojos. Una vez más inhalo conscientemente, exhalo y acaricio todo el cuerpo como para envolverlo en esta energía de calor, de amor, de paz. Bueno. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy vamos a hacer una clase un poquito particular. Es una clase más teórica. Lo que yo voy a hacer teóricamente se llama vocación de la enseñanza. Pero como que cambiamos también los horarios y hacer 4 horas de esto podría ser un poquito pesado. Entonces voy a hacer también la introducción a una clase que yo tenía más adelante de la alimentación ayurvédica. Además me encanta que ya vieron conceptos de ayurveda. Y también me gustaría crear con ustedes una relación para entender a dónde van, cuáles son las dudas, si tienen las curiosidades, para construir esta visión del yoga 360 grados. La ventaja de esta formación es que tiene varios profesores y todos venimos de formaciones diferentes. Después les contaré algo de mi formación. Y para mí esto es algo interesante porque te da como
mucha abertura. Y cada uno de ustedes seguramente después desarrollará su estilo y ya tiene claro a dónde quiere ir. Entonces me parece algo muy interesante para presentarnos y conocernos un poquito mejor. Me gustaría hacerlo de una manera particular, o sea que tomaran una hojita, la tienen, papelito, y me van a escribir quiénes son ustedes como profesores de yoga, futuros profesores de yoga, o sea, cuál es la visión y cuál es la misión, aunque pueda parecer una cosa un poquito, ¿cómo decir?, de redes sociales, no que uno encuentra mucho, pero es para aclarar estos dos temas. La visión, o sea, cuál es mi manera de ver el yoga, qué tipo de profesor quiero ser, qué quiero llevar a mis estudiantes. Quiero ser un profesor más enfocado en la parte filosófica, en la parte física, quiero llevar bienestar, no sé, cada uno de ustedes creo que a esta altura ya tiene como ideas y direcciones. Y la misión es como la parte más práctica, cómo me gustaría o como ya tengo planeado, como ya lo estoy haciendo, el desarrollo de la enseñanza. No sé, por ejemplo, haciendo talleres más enfocados en esta cosa, trabajando en gimnasio, trabajando con personas enfermas, en el social, cada uno para que escriba como es necesario, o sea, la composición, 5 minutitos y es así una manera como de presentarnos y empezar a introducir el tema de hoy. La visión es el propósito elevado, el horizonte hacia el cual se dirige el maestro, el para qué de su camino. La visión es la forma concreta en que esta visión se materializa en la vida cotidiana. Es el cómo. La visión. La visión es la forma concreta en que esa visión se materializa en la vida cotidiana. Es el cómo. No se estresen en hacer algo perfecto, es así como más una idea para empezar a reflexionar sobre estos temas. Ahorita que lo hablamos también, de pronto van a nacer más ideas. Le doy 3 minuticos más, después compartimos.
poquito, ya vamos acabando. Bueno, no tengo bolígrafo rojo. ¿Quién quiere empezar? Es un juego también, es una manera para construir junto lo que vamos a compartir hoy. Entonces, ¿quién quiere? Vale. Bueno, pues. Acuérdame también tu nombre, algo de ti, así. Mi nombre me llamo Juan Manuel Ramírez. Digamos que yo siempre gravité en el mundo del gimnasio, el bienestar, pero todo enfocado en el mundo externo. Entonces, pues, me gustó que ahorita con el yoga, pues, encontré que reúne todas las cualidades que me gustan, pues, para el estilo de vida que yo quiero. Entonces, siempre enfoqué el bienestar, como les digo, en la parte externa, y ahora me siento como más íntegro en poder ya compartir ese balance perfecto entre el mundo externo y el mundo interno, y tener un balance íntegro, o sea, todo completo. Entonces, eso es lo que más me ha apasionado, pues, además, pues, de que la conozco a ella, me puso a leer muchos libros y cosas sobre meditación y la física cuántica y todo ese tema, y siento que el yoga es como un manual de cómo dominar esto. Entonces, ¿Pero cómo te gustaría, por ejemplo, enfocar tu manera de enseñar? yo siento que mi manera de enseñar, bueno, también le he dado en la misión, siento que mi manera de enseñar va a empezar con el núcleo cercano. Siempre ha sido así. ¿Tú trabajas como personal, como coach? No, pero mira que la gente siempre me ha querido como que, o sea, yo quiero aprender, vos qué comer, vos cómo haces para estar así, ¿no? Entonces siempre... Te reconocen como... sí, siempre me han tenido, es más, de hecho una vez haciendo ejercicio en un parque, llegaron unos jóvenes, unos muchachos a cenar, y bacano que fueras a dar clases allá al Coliseo del Pueblo de calistenia, porque allá me habían haciendo como un poco de cosas ya. Entonces siempre he estado como con eso detrás de la gente pidiéndome consejos. Entonces me gusta que ahorita ya se va a poder reunir todo el tema del yoga, y pues sí, como les digo, va a empezar con la gente más cercana, y ya eso se va a ir pues mejorando con el tema de las redes sociales, ya no va a poder tener más captación y compartir todo esto. En este momento, ¿qué quiere dedicar a nivel profesional? En ese momento, pues estamos metiéndole todo un restaurante que tiene mi mujer. Entonces, estamos ahí con el tema del restaurante. Aparte, yo me dedico a otras cositas de edición en el computador, edición de Photoshop, publicidad, las cosas. Entonces, es como lo que me ha dado, pero además de muchas otras cosas que he hecho para ahora. Bueno, Sí. muchas gracias por compartir. ¿Quién más quiere? Bueno, todo lo vamos a hacer. No, yo. Bueno, Sí, vamos con ver, ella. Pues mi nombre es María Andrea Medina Villarejo, como instructora de yoga. En primera instancia, yo pues decidí profundizar pues en yoga. No lo vi tanto solo por enseñar la parte monetaria, sino que pues igual yo hacía práctica ya con Jorge Bengo, cada vez que podía me iba a una clase de él, a una actividad, y conocí el yoga por medio de los médicos. Después de estar enfermos me enviaron a practicar yoga, y descubrí que aparte de la parte física, lo que me ayudó mucho con mi rodilla, como que me generó otras sensaciones, me calmó un poquito más, como que encontré otras cualidades. Entonces yo dije, quiero hacer el curso, no tanto para ir a enseñar, puede ser más adelante, pero primero para interiorizar. Pero pues, ¿cómo me vería? Pues bueno, siendo un canal por medio del cual las personas van a encontrar más amor propio, bienestar de su salud integral, y sobre todo encontrarse con ellos mismos. Siempre estamos en función de los demás, pero con que eso es lo que nos mata. ¿Y cómo lo haría? Pues enseñando a controlar el cuerpo, la mente,
sí, a futuro podría hacer, pero creo que tengo que estudiar más. Para poder ya ser instructora de yoga, siento que tengo que seguir, no dejarme aquí la La plata. gente nunca No, se sí. acaba de aprender. Sí, Pero algo también que es importante es empezar a hacer, Empezar a a hacer. experimentar, Ujú. porque también cuando tú trabajas, también estás haciendo un aprendizaje. Claro, Porque muchas aprender de cosas eso, no te sí. enseñan en los cursos, porque es la vida misma que te lo va enseñando, ¿no? Ujú. Y es cuando tienes una experiencia directa. Vale. Bueno, gracias. Hola, mi nombre es Andrea y bueno, primero que todo, la misión que tengo con el yoga es aprender a conocerme a mí misma y pues aprender cómo relacionarme con mi entorno. Investigar pues a profundidad todos los temas, aprender pues de libros, de las historias. Me gusta mucho abarcar el tema antiguo, como el porqué de las cosas. Y como misión pues tengo la idea de ayudar a los demás, ver cómo lo bonito de la vida, transmitirles eso pues a las personas y de cómo la conexión espiritual y con uno mismo puede generar un bienestar a nivel físico. O sea, no solamente porque mucha gente siempre se basa en el tema físico y olvida la parte interna. Entonces eso me gustaría y gracias. Bueno, me llamo Joana y bueno, mi visión es que es muy, bueno, quizás un poco exagerada cuando lo he escrito, he pensado, bueno, sería muy bonito si fuera así, pero con la enseñanza del yoga da la posibilidad a más gente de encontrar el camino más hacia la tranquilidad, así como dices tú, ¿no? El bienestar, la autorreflexión, el amor propio y la autoconciencia. Y al final del día quizás un poquito más de amor, empatía y paz en el mundo. ¿Y cómo? Bueno, me gustaría trabajar en el ámbito del yoga terapéutico sobre todo, y allí, como dijo Andrea, también creo que tengo que, como se dice, siempre aprendiendo, pero creo que tengo que aprender también mucho más, porque yo creo que eso es un reto, sobre todo con gente que quizás que sale de una enfermedad o que, ¿no? Es muy, no sé si... Yo además, siempre cuando la gente me cuenta cosas, y ayer tuvimos la despedida de un compañero después de 43 años en el colegio, y yo todavía no sé, es como que, porque yo lloro mucho con la gente, y digo, no sé, porque si alguien, no sé, sí. Entonces no sé si hay, o sea, ahí ya hablamos mucho con Jorge también, ¿no? Con Bhakti. Sí, a ver cómo llevas esto como profe, de no empatizar tanto que al final eres la más triste de todos. O crear más equilibrio en esto. Sí, exacto. Y también quizás con mujeres embarazadas, porque yo he tenido cuando estaba embarazada con mi segundo hijo, me fui a yoga en un estudio en Alemania y era muy, muy, muy bonito. O sea, tenía una propia muy amable, muy abierta, o sea, era también yoga para niños, o sea, me gustó mucho. Y quizás con niños o adolescentes, porque de hecho soy profe de media básica y secundaria y a veces hasta que ya lo hago en mis clases. Ya he empezado, ¿sí? Al principio en una clase de empezar un poco, no con posturas, pero a veces... No, meditación. Y claro, los chicos de 15 años a veces, o sea, ¿no? Pero ahora lo bueno es que puedo experimentar un poco porque muy a menudo hay mucho ruido y yo digo, va, hacemos un experimento. Y todos, bueno, tienen la confianza. Porque además soy profe de alemán, no tiene nada que ver con no sé, de educación física, ¿verdad? Pero me gusta mucho que normalmente son muy abiertos y lo hacen. Hasta que los chicos, yo pensaba que tengo ahí algunos chicos ahí medio todavía adolescentes, y ellos también al final cerraron los ojos y un minuto lo editamos y me gustó mucho. O sea, respiramos y después me dijeron que les fue bien. ¿Les gustó? Sí. Mira que el tema de la meditación en las escuelas es algo muy poderoso. Yo de hecho enseño en un colegio. En un colegio, sí. Y en este colegio hay una pedagogía diferente. Entonces la meditación
capacitación no es como una actividad extra, es una asignatura de máxima intensidad. Son 5 horas a la semana. Mientras, ¿En por qué ejemplo, colegio? Se llama Santa Inés, es en el distrito. Y es una realidad también particular, porque muchas veces estos programas están en colegios del barrio de estrato alto, ¿no? Estrato alto, En el Freinet, en el sí. Olviano Oeste, en Waldorf, y allí estamos en el distrito. Es un colegio privado, pero es un colegio que no cobra, porque tiene ¿De cobertura? convenciones, sí, de cobertura. Tan bacano, o sea, es como un privado público. porque Sí, es sí. un privado sin ánimo de lucro. Ah, qué bueno. Sí, porque recibe la cobertura y da la posibilidad a los niños de estudiar sin pagar prácticamente. O pagan, no sé, Sí, algo 50, básico. 60 mil pesos, digamos hasta Sí. Entonces sí es de cobertura, pero Sí, dan el sí, sí. PAE, les dan Sí, los- pero esto se inventó también, porque realmente no estaba. había. No. Qué bien. ¿Y qué es la cobertura? Perdón. Ese es de la parte Ese oficial, vale. ajá, no, digamos, no tenía toda la capacidad para todos los niños, entonces como que le pagan a los colegios privados por cada niño. El Estado. Ajá, Sí, la el alcaldía. municipio, ajá, la alcaldía. Yo no lo sé En explicar bien, Jumbo, pero en es Jumbo así. no hay, porque en Jumbo antes hay cupos. No, En allí cambio, acá en Cali- a veces es un problema porque la alcaldía tampoco paga puntual. No paga Entonces, puntual, por sí. ejemplo, Ah. no sé, nosotros recibimos el sueldo de noviembre, abril, todo un poquito así. ¿no? Pero se sostiene. Y por ejemplo, el tema de la alimentación fue un tema que nació así casualmente, porque cuando yo estaba allí fijo todos los días, yo trabajo mucho en la red, me gusta hacer muchas cosas. Y allí el sueño del director era como crear un cafetín diferente, que no vendiera tantas cosas empacadas y que pudiera también dar trabajo a la mamá de los niños, hacer algo. Entonces yo digo, bueno, me atrevo y puse un video en internet, digo, bueno, es mi cumpleaños, digo, que me importa, Sí. no quiero regalos, hacemos una vaca para los niños del colegio. Digo, tengo 16.000 seguidores, si me dan solo 1.000 pesos cada uno, algo recaudamos, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, muchos no me pararon bola, otros sí, pero recaudamos 4 millones. Y eso permitió de comprar todo el insumo y creamos la cocina. Y esto empezó como llegaron personas que donaron alimentos después y prácticamente esta cocina se sostuvo y todos los días ofrece el desayuno y el almuerzo para los niños. Y por ejemplo este colegio fue particular porque en pandemia nunca cerró, porque zona como Colegio San Potrero Grande, no sé si conocen este barrio, un poquito Yo no complejo. recuerdo. Y el rector sostenía que era más peligroso dejar a los niños en la casa que en el colegio. Al menos allí. Qué rico. Qué bien, ¿no? Qué bien. O sea, Pero el tema de la mucho. meditación es fantástico, porque Voy a ellos hablar con- meditan sí, ¿cómo media lo haces? hora apenas llegamos y media hora después de la, ¿cómo se llama? De la pausa. El almuerzo, sí. No, la pausa de media mañana. Vale. Y yo, o sea, yo creo que a veces los niños y adolescentes, los niños sobre todo, sí, pero hasta que los adolescentes son como más abiertas a nuevas ideas y ya, Sí. ¿no? que los adultos. O sea, yo estaba quedé sorprendida con mis estudiantes. Pero que también los una- adultos es un tema más de construcciones mentales. Sí. Hola. Buenos ¿Cómo días. están? ¿Cómo están todos? Bienvenida. Qué pena llegar así, tan tarde, pero lo logré. Mira que ahora te castigo con una tarea ya. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Así como maestra, ¿qué está haciendo acá? Hola. Hola. O sea, para el alto de escuelas también. Se realiza, no parece Usted quiere meterse también allí. Hola, gato. 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 Sí. Molestar la grabación. Se llama Chaplin. ¿Cómo? Chaplin. 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 Ay, Yo creo que se va. Ya. Pero no lo pago. No,
Sí, yo venía a hacer una nave. Ah, pues que iba a aprender el mío para que ya se sentara. No, tranquila. Bueno, ya introducimos el tema de hoy. Yo empecé la clase hablando voy a hablar de la vocación del profesor de yoga. Entonces hablaba de dos temas introducidos. Pedí a ellos de hacer una presentación, de escribir en una hojita, lo que van a hacer ustedes también ahora. ¿Cuál es la visión de ustedes como profesor de yoga, como profesora de yoga? ¿Cómo te ves tú como profesora de yoga? ¿Qué te gustaría hacer en relación también a esta formación? ¿Y cuál es la misión, la manera concreta con la cual te gustaría hacerlo? La visión es el propósito elevado, el horizonte hacia el cual se dirige el maestro, profesor, llamámoslo como queremos. Después vamos a aclarar también este tema. Él es el para qué de un camino. Mientras la misión es la forma concreta en que esta visión se materializa en la vida cotidiana, es el cómo. Digamos que es un juego también por conocernos y empezar. Entonces coge una hojita y así vas a escribir esto, mientras yo sigo el tema. Ellos ya hicieron sus presentaciones. Algo sencillo, no se estresen. Porque él había después pensar salud. Y bueno, contándote lo de esta experiencia, es una experiencia muy bonita porque claramente este colegio tenía mucho problema hace años, porque en esta zona es muy normal que, por ejemplo, las niñas se embaracen muy temprano, 11, 12, 13, hasta una niña de 10. Había riñas, hay colegio alrededor donde entran armas normalmente, consumos de sustancia estupefaciente. Y desde que se desarrolló todo este tema de meditación, todo esto bajó muchísimo. Entonces es un tema muy poderoso. Y nosotros la proponemos como algo laico, para no chocar también con la creencia, la espiritualidad de cada persona. Entonces simplemente se reflexiona sobre principios, la igualdad, principio de la vida. Debería venir contigo. Claro, sí, chévere. Me Hacer encanta. una experiencia, Sí, lo súper organizamos. Sí. No, ya lo organizamos. Porque estudié en el colegio Ideas, que también me gustó mucho, pero después ahí tienen otra. Sí, yo también estuve. Sí. Pero allí es chévere porque, como se digo, es algo que hacen todos los días. Hace parte ¿En dónde? del colegio. ¿Se llama colegio otra vez? Santa Inés. Santa Inés. Sí, es una asignatura. Entonces no es que Qué yo no chévere. quiero No, es que yo meditar no quiero. o... Tienen que hacerlo. Sí, tampoco uno lo obliga. Pero es una Pero qué clase, bacano pero es porque, una o sea, clase, entonces. Si tú por elección no haces un minutico y Sí. ahorita, o sea, es que son... No, eso tiene otro impacto. Yo, por ejemplo, había un niño, hoy no quiero, digo, sí, bueno, pero te quedas allí porque es como, no puedes decir no quiero la clase de español, matemática, y ten en cuenta que te voy a evaluar también. Claro. Entonces, Luego termina haciendo. claro, Claro. y fue chistoso porque... La curiosidad, me Sí, imagino, pero ellos mismos ahora sienten la necesidad, entre comillas, porque se sienten bien, y a veces se ven en situaciones un poquito complicadas y dicen, bueno, realmente no sé cómo manejarla, ¿será que me paro y respiro? Han cambiado de actitud. Y fue chistoso porque, por ejemplo, muchachos son distintos a los tuyos, más fuertes. claro, hay situaciones. Considera que allí, por ejemplo, muchos tienen padres que trabajan en situaciones de ilegalidad, prostitución, violencia, hay situaciones muy, muy fuertes, pero logran... Ahí se ve el impacto. Ahí donde Bhakti, lo que dice Bhakti, que hace un Steinlein que sabe que sobrevivió a la guerra, al holocausto, y tengo el ejemplo del escritor del Frank también. Víctor Frank. Ahí es donde entra como un poquito aparte, donde con la meditación en medio de todo ese caos logran encontrar un poquito de paz.
Claro. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos muchas sobreestructuras, ¿no?, en la meditación. Yo, por ejemplo, ahora le contaré un poquito de mi experiencia, también porque me gusta que esta clase sea interactiva, que hablamos, porque quiero que se construyan una idea más amplia de qué es el yoga, de la meditación, de cómo poderlo aplicar. Yo viví en la India, hice mucha experiencia en con tradiciones religiosas, y a veces me di cuenta que uno le mete muchas cosas a la meditación, pero en realidad es algo muy sencillo, porque, bueno, después si uno quiere profundizar tradiciones hinduistas, budistas, perfecto, pero realmente ¿qué es la meditación? Es conectarnos con la respiración. De hecho, como decía, allí se hace con un enfoque laico para no chocar con la creencia de cada persona. Pero cuando yo llegué por este proyecto, que ahora yo voy, pero antes yo estaba fijo todos los días, muchos papás como se asustaron un poquito porque dicen, bueno, ya hay tema de la meditación, ¿no? Además ahora llega un italiano a enseñar esto, un italiano que vive en la India, entonces nosotros somos testigos de Jehová, somos evangélicos, y venían, ¿no?, como un poquito agresivo, preguntar qué era esta vaina, ¿no? Y yo le decía siempre, bueno, mire, yo ya hablo enredado por mi cuenta, si le voy a explicar todo esto, se vuelve más enredado. Vengan a hacer una prueba, únanse a la clase y mediten, así. Y venían, 10 minutos después, no, es que yo quiero regresar, me siento bien, me pasó el dolor, ya no estoy tan estresado. Entonces, es algo muy bonito también para que la gente lo experimente. ¿Querías añadir algo a tu...? No, gracias. Ya. Bueno, le voy a contar un poquito cuál fue mi historia con el yoga para que entendamos también, ahora estamos jugando, ¿no?, con este tema de la misión y la visión, que además son temas del cual hoy en día se habla mucho, a veces hasta demasiado, ¿no? De hecho, yo empiezo a ver personas que se estresan por el tema de encontrar la misión de vida, se vuelve casi un estrés, ¿no?, porque ahora uno tiene que tener todo listo. Realmente son cosas que se modifican también en el transcurso de la vida. Yo, por ejemplo, no llegué al yoga por elección, llegué por otro camino. Cuando yo tenía 24 años, estaba viviendo en Italia, y yo en ese entonces había estudiado como teatro, yo trabajaba como actor de teatro, esto era mi sueño, yo tenía todo enfocado en este tema. Y me mudé de mi ciudad, que es en el norte de Italia, Turín, para ir a Roma, porque también soñaba el cine, soñaba la televisión, como el brillo de este ambiente. Y tuve la suerte de trabajar 2 años en este medio y fue interesante. Bueno, en ese entonces yo no lo entendía, pero fue una manera también para jugar, para dar espacio a mi ego de experimentar muchas cosas. Pero cuando tu ego trabaja sin un enfoque, al final se pierde. Después me gustaría también hablar del tema del ego, porque es un tema bien interesante. Y es chistoso porque yo muchas veces en estos ambientes, digamos, cuando digo estos ambientes, es algo genérico, ¿no? Ambientes de profesores de yoga, de grupos de personas que hacen búsqueda espiritual, despertar. Escucho muchas veces personas que dicen, es que tú tienes mucho ego, yo no tengo ego, Para mí es una ilusión, porque el ego es algo que vamos a perder el día que morimos, el día que dejamos este cuerpo. Para mí el ego es como un carro, ¿no? El carro te guía, te transporta, tú decides a dónde ir, si a lugares elevados o lugares menos elevados, seguir a toda velocidad, manejar con seguridad o como un loco. Entonces el ego es como una herramienta para mí. Entonces no tenemos que tampoco castigarlo o juzgar, ¿no? A veces escucho mucho, dijiste esto desde el ego, tú tienes ego, todos estos temas que es un poquito... Todos tenemos ego, ¿no? O sea, Claro, si no, sí. ¿quién sería? O sea, Sería una mata. o planta. Sí.
Bonita, mira, bonita, ¿eh? Qué por favor. Exacto. Cualquiera. Claro, el Lego es como un cuchillo para mí. El cuchillo lo puedo utilizar para matar o lo puedo utilizar para preparar unos manjares muy ricos. Depende. ¿Cómo lo utilizas? Sí, pero por ejemplo, a mí muchas veces me acusan de esto, ¿no? Porque yo soy farandulero, trabajo en esto. Digo, sí, yo lo sé, claro que cuando yo, por ejemplo, me veo en una televisión me gusta eso, pero yo utilizo esto para llegar con un mensaje, para tratar de hablar de bienestar, entonces es como un compromiso. También sería hipócrita decirte, no. Entonces siempre hay este equilibrio entre las dos cosas. Sí, depende también del carácter, ¿no? Yo creo que Sí. los niños ya se ve, o sea, uno es más así, uno más así. Pero el ego, yo creo que si nosotros lo enfocamos en el propósito de vida, en algo elevado, también es como un gran valor, una cosa que nos ayuda mucho. De hecho, Shakti nos hablaba hace 8 días de eso, ¿no? El ego, cómo lo enfocamos, ¿no? Porque el ego puede ir al lado oscuro Claro. o hacia el lado lumínico. Entonces, ¿cómo enfocas también el ego? Porque es parte de Sí, nosotros. yo también uso la metáfora del carro. O el cuchillo, ¿no? Sí. O el cuchillo, sí. Pero muchas veces escucho, leo cosas donde te hacen creer que uno tiene que abandonar el ego. Ah, ¿no? sí. Entonces casi esto te genera después un sentido de culpa, ¿no? Porque entonces uno empieza a buscarse. Ah, es que yo soy profesor de yoga, yo estoy enseñando, pero allí sí, tu ego va. Yo ya vengo de una cultura donde el cristianismo. Sí, Yo ya crecí- nada es suficiente. sí, cuando yo iba al colegio me hacían golpear 3 veces el pecho y repetir me da culpa, me da culpa, me da culpa. Yo decía, pero ¿qué hice? No hice nada. No he hecho nada. Soy un niño. Exacto. Entonces creo que ya hay tantas cosas y a veces es chistoso porque metemos cosas de estas religiones en el yoga, no en todos estos caminos. Entonces metemos el pecado, metemos el bueno, el malo, cosas que realmente no pertenecen a esta cultura. Bueno, ustedes ya tienen listo, entonces me paro con mi presentación, estábamos en Roma, que yo estaba En Roma, y tú tenías 24 más. 24 años. Y el siglo pasado. Yo, bueno, Para que te presente, quién eres y nos cuente. bueno, yo soy Gloria Patricia Rendón y... Tú eres la que trabaja en el gimnasio, Ah, que sí, llega siempre tarde. sí, llego tarde porque No, más tarde. tengo una clase a las 8, entonces termino a las 9 y lo que me voy a llegar acá. Sí, bueno, mi visión con la formación es prepararme como profesora de yoga para impactar y transformar la vida de las personas a través de la práctica, el movimiento y la meditación. Mi misión, pues, todo esto lo puedo materializar con preparación constante, transformación constante, mente abierta al conocimiento, preparándome siempre. Pero ¿cómo te gustaría desarrollarlo de una manera práctica? Por ejemplo, con tu trabajo en el gimnasio, añadiendo... Sí, aplicar todo lo que aprendo aquí en mis clases. Sí, claro. A mí sí. Y siempre lo hago. Es más, siempre todo lo que logro absorber de la enseñanza aquí en la formación, voy y lo aplico no solamente en mi clase, sino también en mi vida. Entonces se vuelve el conocimiento a la práctica directamente, entonces se vuelve mucho mejor, o sea, más fluido, más fácil, porque lo que estoy aprendiendo de una vez lo pongo en práctica. Y allí es el aprendizaje de verdad. Sí, exacto, además que es cómo transmitirlo, porque no es igual para todas las personas, entonces es también, es que con las personas en mi clase también estoy en ese aprendizaje constante. Sí, lo que le comentabas a ellos, ¿no? Que a pesar de hacer una formación, de seguir estudiando, el verdadero aprendizaje es cuando experimentamos todo esto, porque a veces uno se crea como un programa mental y después tiene que cambiarlo completamente.
me acuerdo mi primera clase, por ejemplo, me llamó una señora que yo no conocía, es que me hablaron de usted que era una clase individual. En Italia es bastante común como hacer clases individuales. Digo, bueno, ¿cuántos años tiene? 70. Entonces digo, bueno, me preparé todo, una serie de ejercicios, de prácticas, postura no tan... Sí, y empezamos con el gato. Y cuando llegó esta señora le faltaba una mano. Entonces me tocó cambiar todo. Porque digo, no, la pongo allí, se desbasa. Pero así es la realidad. Porque, o vienen personas ancianas, vienen La personas... primera clase, mucho aprendizaje. Otra vez, por ejemplo, yo hice una formación en Yoga Nidra. ¿Saben? Yoga Nidra. Es como una relajación guiada. Después se hace un recorrido de todos el cuerpo, sí, es como una forma de meditación también. Entonces, por ejemplo, haces este recorrido para relajar el cuerpo y después guía una meditación. Y también allí, como clase individual, y yo guié a esta señora a entrar en un bosque con flores, la mariposa, todo bonito. Cuando esta señora se levanta gritando, ¡ah! Quiero salir del bosque. Y resulta que en un bosque encontraron su hija muerta de overdossis de Eso es lo que heroína. hablábamos con Mati el otro día. Entonces, Sí, porque Manu ha tenido esa controversia cada vez que inicia mucho, él le gusta mucho que volvamos a la infancia. Y ella se enoja, porque se enoja, porque ella dice que no todos hemos tenido una bonita infancia y no queremos recordar ese momento. pero también es una manera para experimentar, porque Claro, por ejemplo, si tú vas a una clase de yoga, te pones en juego y no puedes Pero presumir también- que el profesor... Claro, sepa todo. Sí. No, y ahí lo que va que te decía, ¿no? Que cuando algo como que nos atormenta, el dedo, la Claro, repetición, también. que llega un momento en que ya como que lo acepto, pero ella dice, no, todo no, y entonces... Claro que uno también tiene sus preferencias. Hay Claro. gente que, por ejemplo, no le gusta cierto tipo de meditaciones y eso es aceptable, pero también del otro lado tienes que aceptar que cuando vas a una clase estás a la propuesta de la persona, ¿no? Que de pronto no todo vibra contigo. No, te fue horrible esa clase. Pero es una enseñanza también esa, ¿no? Claro, Porque sí. uno tiene que aceptar. ¿Y cómo lo manejó? Y entonces al final, ¿qué hizo? Salió ya del bosque y luego... Salió del bosque, y después hablamos, y hicimos todo otro trabajo. No la llevó a la playa. No era como un tiburón. ¿Me cuentas tú? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johanna Jaramillo. Y bueno, yo también soy profesora en colegio y casi toda mi vida he procurado, o sea, cuando me identifico como profesora, también me identifico como una eterna estudiante, ¿no? Y entonces, si hay algo que me ha dado pues la profesión como maestra desde hace muchos años, es saber que uno siempre está aprendiendo y que el otro en cada situación vas a aprender y que tú también tienes algo que dar. Entonces estoy entre esa interrelación, ¿no? Yo soy maestra, también estoy estudiando, entonces frente a la práctica de yoga vengo así como con las expectativas de aprender y absorber todo lo que pueda para fortalecer también, digamos, promover en mí también ese autoconocimiento de mi cuerpo, de mi mente y obviamente de mis energías, de mi espíritu. Y creo que cuando sienta eso, me imagino que nunca voy a estar preparada, que simplemente voy a tener cierto control y que para que pueda dar eso de la manera más bonita posible a los demás, para poder orientar o guiar a los otros también a autoconocerse, ¿no? A autorreflexionar sobre sí mismos y pues yo creo que esa autoconciencia y esa autorreflexión
religión, pues puede hacer de alguna manera que la educación o que las relaciones con los demás también se expanda a algo más bonito. Al menos esta es mi esperanza, ¿no? Entonces, como que esa es mi búsqueda, ese es como el camino que he elegido en estas clases de yoga para poderlas impartir, ojalá más adelante, porque creo que uno tiene que estar preparado para hacerlo, ¿no? Yo he hecho algunos stops en mis clases para hacer como ejercicios de respiración o de tranquilizar, o como estoy con niños con mucho movimiento a veces, también ellos mismos piden, profe, hagamos los ejercicios que usted nos dice, todo eso. Entonces paro como 15 minuticos y hago algo de yoga, entre comillas. Ellos no saben qué estoy haciendo, como respiración, como calma, como concentración y enfoque, sobre todo mucho enfoque, porque pues, yo trabajo con palabras, digámoslo así, entonces ellos son muy dispersos. Claro. Entonces, pues sí, para fortalecer otras competencias es bueno que tomen enfoque y obviamente la respiración. Algunos ejercicios me ayudan como a llevarlos por ese camino, pero siento que todavía tengo mucho que aprender, como para hacer solo una clase de yoga y todo eso, tengo mucho que aprender y pues estoy en este camino así. Qué bueno. Algo interesante que yo estoy como que profundicé en los últimos años es el mindfulness, porque es una manera para llegar de manera más sencilla, efectiva. Como decía antes, lamentablemente a veces atrás del término meditación, no lamentablemente, bueno, ¿cómo podemos decir? Atrás del término meditación hay muchas cosas, ¿no? Interpretación. Sí, y claramente hay muchos tipos de meditaciones, y la mayoría de estas meditaciones claramente nacen en contextos espirituales, y no hablamos solo del hinduismo, porque también en el cristianismo se habla de meditación, en el islam. Hoy en día hay corrientes